Lo supe desde la primera vez que crucé la mirada con mi suegra. Ella ya tenía una historia escrita sobre mí, antes incluso de conocerme. Ese tipo de juicio silencioso que no necesita palabras para doler. Un gesto apenas perceptible, un arqueo sutil de ceja, un vistazo que te pesa. A veces no hace falta que alguien diga, no me gustas, porque su silencio lo grita más fuerte que cualquier frase. Yo estaba nerviosa aquella tarde. No era la clase de nervios que te hace temblar las manos, sino ese nudo suave pero persistente que se instala en el pecho cuando sabes que estás entrando en territorio desconocido. Adrián iba a presentarme formalmente con su madre, después de meses juntos, meses en los que me había demostrado amor, paciencia y una lealtad que pocas veces se encuentra. Pero aún así, mientras caminábamos hacia la entrada de esa casa grande, silenciosa y perfectamente ordenada, el miedo me acompañaba como una sombra. «Va a ir bien», me dijo él, apretando mi mano con un cariño que siempre lograba tranquilizarme. «Te va a querer cuando te conozca». Yo sonreí, aunque mis ojos no compartían del todo esa seguridad. Ojalá, susurré. Cuando su madre abrió la puerta, me recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una sonrisa educada, cortés, casi profesional, como si estuviera recibiendo a una clienta y no a la novia de su hijo. Sus ojos recorrieron mi ropa, mi peinado, mis manos. No era un juicio explícito, pero era juicio. «Así que tú eres la famosa», dijo ella, sin completar la frase, dejándola flotar en el aire. Adrián respondió por mí. «Sí, mamá, ella es Laura». Yo extendí la mano, pero ella tardó un segundo demasiado largo en tomarla. Ese segundo bastó para que mi corazón se quebrara un poquito, no lo suficiente para derrumbarme, pero sí para recordarme que algunas batallas se sienten incluso antes de comenzarlas. Entramos. La casa olía a flores frescas y a ese perfume caro que llega incluso cuando la persona ya ha salido de la habitación. Era el tipo de hogar en el que todo tenía un lugar y nada estaba fuera de orden. Me senté en el sofá con las piernas juntas, intentando no ocupar demasiado espacio, como solía hacer cuando sentía que mi presencia quizá molestaba. «Cuéntame de ti», dijo ella, cruzando las piernas con elegancia. «¿A qué te dedicas?» Le hablé de mi trabajo, de mi familia sencilla, del esfuerzo que siempre había sido parte de mi vida. Y mientras hablaba, noté cómo ella asentía sin realmente escuchar. Una cortesía disfrazada de interés. «¡Qué lindo!», respondió al final. Ese lindo que no significa nada. La conversación siguió así, entre pequeñas preguntas y silencios largos. Adrián hacía lo posible por incluirme, por suavizar el ambiente, por romper la tensión. Pero su madre me miraba como si buscara una grieta en mi historia, una confirmación de la sospecha que ya tenía, que yo estaba allí por lo que su hijo podía ofrecer, no por quién él era. Entonces lo dijo, no directamente, no frente a mí, pero lo dijo lo suficientemente fuerte como para que yo lo escuchara. «Tienes que tener cuidado». Adrián le susurró a él en la cocina cuando pensó que yo estaba distraída. «Últimamente hay mucha gente interesada». La palabra cayó en mi pecho como un puñal suave pero frío. Interesada. Yo sentí como todo mi cuerpo se tensaba. No quise que Adrián me viera afectada, pero era inútil. Él me conocía como si hubiera vivido en mi respiración. «¿Estás bien?», preguntó cuando regresó al salón. Sí, mentí. Me tomó la mano discretamente. «Lo siento», susurró. No dije nada. No quería hacer una escena. No quería mostrar debilidad. Pero por dentro, una parte de mí comenzó a apagarse. Esa noche, cuando Adrián me dejó en casa, me quedé sentada en la cama en silencio. La palabra «interesada» daba vueltas en mi cabeza, como si intentara buscar un lugar donde pegarse. Y por un instante,
Temí que lo encontrara, hasta que él me llamó. Laura dijo con esa voz suave que siempre me sostenía: «Ella no te conoce, no sabe quién eres, no sabe lo que yo sé». «Aún así, duele», respondí. «Lo sé», dijo, «pero déjame mostrarle, no quién eres para mí, sino quién eres tú». Sus palabras me hicieron llorar, no porque fueran perfectas, sino porque eran verdad. Una semana después, regresé a la casa de su madre, esta vez con menos miedo y más determinación. No iba a demostrar nada, no iba a convencer a nadie, solo iba a ser yo. Y fue allí, en esa sala silenciosa, cuando ocurrió algo que jamás olvidaré. Su madre me observó mientras Adrián hablaba sobre mí, sobre mi carácter, sobre mi bondad, sobre mi forma de ver el mundo. Y yo, sin intervenir, sin intentar lucir mejor, solo lo miraba a él. Y ella lo vio. Vio cómo él me miraba, cómo se le suavizaba el rostro, cómo se le iluminaban los ojos, cómo se le desarmaban las tensiones. Fue en ese instante cuando la expresión de ella cambió, no de forma dramática, sino con una lentitud casi imperceptible, porque comprendió algo que no podía negarse. El amor que su hijo sentía por mí no se podía fingir, no se podía comprar, no se podía fabricar. Y entonces, por primera vez desde que la conocí, su mirada dejó de pesar. Después de aquella primera impresión dolorosa, comencé a mirar todo con más calma, no porque el juicio de mi suegra dejara de doler, sino porque entendí que sus palabras no nacían de quién era yo, sino de lo que ella temía perder. Era la clase de temor que a veces se esconde detrás del orgullo: perder el papel protagónico en la vida de un hijo. Lo comprendí después, pero en aquel momento el golpe seguía fresco. Aún así, no quería que la herida dictara cómo avanzaría nuestra historia. Había aprendido, con el paso de los años, que no todas las batallas merecen guerra y que algunas solo necesitan paciencia. Así que, cuando Adrián me pidió que lo acompañara de nuevo a casa de su madre, acepté, no desde la obligación, sino desde la claridad. Yo no tenía nada que ocultar. «Si en algún momento no te sientes bien, me lo dices y nos vamos», me aseguró él mientras caminábamos hacia la puerta. «Estaré bien», respondí, respirando hondo. Esta vez, al entrar, la casa no me pareció tan fría como antes. Tal vez había cambiado yo, tal vez había cambiado el ambiente, o quizá era simplemente que mi corazón estaba más firme. Su madre apareció desde la cocina, secándose las manos en un paño blanco. «Hola», dijo ella, un poco más cálido, aunque aún con cierta distancia. «Hola», respondí, con una sonrisa suave. Nos sentamos en la sala. Adrián comenzó a hablar de su trabajo, de unos proyectos nuevos que estaba supervisando. Su madre escuchaba mientras servía té, pero de vez en cuando sus ojos se deslizaban hacia mí, observándome con detenimiento, no con la dureza previa, sino con una incómoda curiosidad. Cuando Adrián se levantó para tomar una carpeta que había olvidado en el auto, quedamos solas. Yo me quedé mirando mi taza, tratando de no dejarme atrapar por los silencios incómodos. «Laura», dijo ella finalmente. Levanté la mirada con suavidad. «Sí, quiero decir algo», comenzó. «Quizá fui algo dura contigo la última vez. Un algo que sabía a mucho, pero no la interrumpí, la dejé continuar. «No es una justificación», añadió. «Solo quiero que entiendas que, cuando una madre ve a su hijo enamorado, teme que lo lastimen. Y a veces ese miedo se vuelve juicio antes de que podamos contenerlo». Sus palabras estaban cuidadosamente escogidas, pero había sinceridad, una sinceridad torpe, pero real. «Lo entiendo», respondí con calma. «Yo también me he sentido así con personas que quiero». Ella respiró hondo. «No sabía nada de ti, solo vi a una joven distinta a lo que imaginaba para él, y reaccioné desde mis prejuicios. No esperaba una disculpa.
No la había buscado, pero escucharla admitir aquello fue como abrir una ventana en una habitación que llevaba demasiado tiempo cerrada. Gracias por decirlo, respondí con suavidad. Ella bajó la mirada, como si estuviera procesando algo. Él te mira como... Hizo una pausa, como nunca lo había visto mirar a nadie. Mi corazón dio un pequeño salto. Y eso me obliga a observarte de verdad, añadió ella. No pude evitar sonreír. Yo lo amo, dije con honestidad tranquila, sin adornos. Ella levantó la vista, y sus ojos, por primera vez, no tenían sospecha. Tenían humanidad. Lo sé, dijo. Puedo verlo. En ese momento, regresó Adrián, ajeno a la conversación. Se sentó junto a mí, tomó mi mano sin pensarlo, con esa naturalidad que tenía cuando yo era parte de su espacio. Y fue en ese gesto tan puro, tan cotidiano, tan nuestro, donde noté que su madre lo vio todo claramente. No es lo que yo digo, es lo que él siente cuando me mira. Y eso tiene un peso que no se discute. Más tarde, mientras ayudaba a recoger las tazas, su madre se acercó a mí. Otra vez, esta vez su voz tenía un tono diferente, más suave. ¿Sabes?, dijo. Cuando Adrián era niño, miraba todo con esa intensidad tan suya, como si cada cosa fuera un universo por descubrir. Pero en los últimos años, dejé de ver esa luz. Me detuve. Ella continuó, hasta que llegó contigo. Sentí algo cálido expandirse en mi pecho. Yo no vine a salvarlo, respondí. Solo vine a caminar con él. Ella asintió. Y eso es más valioso de lo que imaginas. Cuando finalmente nos fuimos, Adrián me tomó de la mano camino al auto. ¿Cómo te sentiste hoy?, preguntó. Lo miré con sinceridad total, más ligera. Me alegra tanto, dijo, rodeándome la cintura y acercándome a él. Te juro que nunca quise verte sufrir por algo así. No sufrí por ella, respondí. Sufrí por la palabra, por lo que representaba. Era un reflejo de una herida vieja. Pero ya no pesa igual. Adrián me miró como si mis palabras fueran luz. Eres increíble, susurró. No respondí con una sonrisa tranquila. Solo estoy aprendiendo a no cargar con lo que no es mío. Y él me abrazó más fuerte, como si en ese instante entendiera no solo a la mujer que amaba, sino a la mujer que estaba construyéndose a sí misma. Esa noche, en casa, abrí la libreta donde había comenzado a escribir meses antes. Busqué una página en blanco y dejé que las palabras salieran sin forzarlas. No quiero que me aprueben, quiero que me vean. Y si no me ven, caminar igual. Porque el amor que llevo dentro no necesita permiso. Cerré la libreta con una paz profunda, con la certeza de que ese capítulo recién comenzaba a escribirse desde un lugar sano, un lugar mío. Los días siguientes pasaron con una sensación peculiar, como si una página interna se hubiera dado vuelta sin que yo lo notara del todo. Ya no despertaba pensando en la opinión de su madre, ni sentía ese nudo incómodo cuando Adrián mencionaba que pasaríamos a visitarla. Había una ligereza nueva en mi pecho, una que no venía de la aceptación ajena, sino del entendimiento que había germinado dentro de mí. Un entendimiento simple, pero poderoso. Yo sabía quién era, aunque otros no lo supieran todavía. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando una sopa, Adrián entró con esa sonrisa traviesa que usaba cuando tenía noticias que quería compartir sin estallar demasiado pronto. «Mi mamá quiere invitarnos a cenar este sábado», anunció, intentando sonar casual. Me detuve un segundo, con la cuchara suspendida en el aire. «¿Otra vez?», pregunté con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Sí». Dijo que quiere pasar tiempo de calidad. Hizo comillas con los dedos, imitando el tono exacto de su madre. Solté una risa suave. «Bueno, suena más amigable que la última vez». «Lo es», respondió él, acercándose para rodearme por detrás. «Y sé que esta vez será distinto». Apoyé mi cabeza en su pecho.
Yo también lo siento distinto, admití. La cena del sábado llegó más pronto de lo que imaginé. Caminamos de la mano hacia la entrada de la casa. Esta vez, mi paso no era temeroso. Era firme, consciente, tranquilo. Adrián lo notó porque me dio un apretón suave en la mano. «Estás hermosa», dijo. «Estoy en paz», respondí. Cuando su madre abrió la puerta, me recibió con una sonrisa más cálida que cualquier otra que le hubiera visto. No era exagerada, no era falsa, no era teatral, era real. «Hola», Laura me saludó. «Qué gusto que estén aquí». No pude evitar sentir una punzada de alivio. No porque necesitara su aprobación, sino porque era bonito cuando la vida dejaba de oponerse a una. Nos sentamos en la mesa. Había flores frescas, vajilla fina y un aroma delicioso que salía de la cocina. Su madre había preparado varios de los platos favoritos de Adrián. «Espero que te guste la comida», me dijo ella mientras servía. «No sabía cuál era tu preferida, así que hice varias opciones». Ese simple gesto fue más significativo que cualquier disculpa formal. «Gracias», respondí con sinceridad. «Huele delicioso». Durante la cena, las conversaciones fluyeron con naturalidad. Su madre me hacía preguntas, pero no las hacía desde la desconfianza. Las hacía desde un interés auténtico. Y yo respondía sin miedo, sin sentir que cada palabra era una prueba. Hablamos de mi trabajo, de mis hobbies, de mi familia, y por primera vez sentí que cada respuesta era escuchada, no medida. En un momento, mientras Adrián hablaba de un proyecto nuevo, su madre me observó de manera profunda, y lo supe. Estaba mirando algo más allá de mis palabras. Estaba viendo lo que él veía. «¿Sabes?», dijo ella con voz suave. Adrián no había sido tan él desde hace mucho tiempo. Me quedé quieta. «¿Cómo así?», antes respondió ella, bajando un poco la mirada. Parecía cargar siempre con algo, como si hubiera una tensión constante en él. «Pero desde que está contigo», me miró de nuevo. «Lo veo respirar distinto». Sentí los ojos humedecerse, pero me mantuve firme. «Yo no vine a cambiarlo», respondí. «No, claro que no», dijo ella, sonriendo. «Pero el amor verdadero no cambia a nadie, lo libera». Adrián, que escuchó la última frase al entrar de nuevo a la mesa, soltó una risa suave. «Mamá, no sabía que te habías vuelto poeta». Ella también rió, pero su mirada volvió a mí, con un brillo que antes no tenía. «Solo digo lo que veo», respondió. Después de la cena, ayudé a recoger la mesa. Su madre y yo trabajamos en silencio unos minutos, pasando los platos de la mesa a la cocina. El silencio no era tenso. Era un silencio que acompaña, que invita a la calma. «Quería preguntarte algo», dijo de pronto, dejando un plato en el fregadero. «Claro», respondí. «¿Cómo se conocieron tú y Adrián?» Sonreí recordando aquel inicio tan simple, tan humano, en una cafetería. Él pidió un café que no era el suyo, yo pedí el que era para él. Y nos quedamos mirando como dos desconocidos que ya se intuían algo. Ella sonrió, como si imaginara la escena. «¿Y cuándo supiste que era amor?», preguntó, esta vez con un tono más íntimo. Cuando me miró como si... Me detuve un segundo, como si ya supiera quién era yo, incluso cuando yo todavía no lo sabía. Su madre apretó los labios suavemente, con un gesto que mezclaba emoción y reflexión profunda. «Qué bonito», dijo, «y qué raro. Las miradas así no se ven todos los días». Después de un momento, añadió en voz baja. «Yo no había visto a alguien mirarlo así a él, ni a él mirar a alguien así». Mi corazón se apretó en un nudo cálido. Cuando terminamos de recoger y salimos al jardín, Adrián estaba encendiendo unas pequeñas luces que colgaban entre los arbustos. «Pensé que podríamos sentarnos un rato aquí», dijo él. «Me gusta cuando la casa se ve así». Nos sentamos los tres, y por un momento nadie dijo nada. Solo escuchamos el sonido del viento moviendo las hojas. Finalmente, su madre suspiró y dijo:
Quiero decirte algo, Laura, algo que no dije en su momento. Me volví hacia ella con suavidad. Cuando te llamé interesada, no hablaba de ti, hablaba de mi propio miedo, pero aún así te herí, y quiero que sepas que no lo volvería a hacer. Sentí cómo mi corazón se aflojaba en un alivio profundo. Gracias por decirlo, respondí, y gracias por mirarme distinto ahora. Ella asintió. Es que el amor con el que él te mira, dijo con voz emocionada, ese amor no se compra, y sería una necedad no verlo. Adrián me tomó la mano, entrelazando sus dedos con los míos. Se los dije, murmuró con una sonrisa. Ella no es lo que pensaron. Ella es ella. Y en ese momento entendí que algo esencial había cambiado. Ya no éramos ella y yo desde lados opuestos de un juicio. Éramos dos mujeres humanas, vulnerables, aprendiendo a vernos de verdad. La semana siguiente avanzó con una suavidad casi inesperada. Cada día sentía que algo dentro de mí se alineaba, como si hubiera encontrado un ritmo propio que ya no dependía de la opinión ajena ni del ambiente que me rodeaba. Y aunque aún recordaba el dolor de aquella primera palabra, interesada, ya no me ardía como antes. Ahora era apenas un eco lejano, una señal de un pasado que estaba aprendiendo a dejar atrás. Adrián, por su parte, estaba radiante. Parecía que todo este proceso con su madre había aligerado también su corazón. Lo veía moverse con más soltura, reír más, preocuparse menos. Y aunque él nunca me lo dijo explícitamente, yo sabía que, en secreto, había tenido miedo de que esa mala impresión inicial pudiera dañarnos más de lo que estábamos dispuestos a admitir. Una tarde, después del trabajo, Adrián me llamó. «Mamá quiere invitarnos a almorzar el domingo», dijo con un tono tranquilo, casi sereno. «¿Otra vez?», pregunté, sorprendida. «Sí», respondió con una sonrisa que podía escucharse a través del teléfono. «Dice que quiere cocinar algo especial». Ese especial me hizo reír, no porque sonara pretencioso, sino porque, esta vez, pude escucharlo sin la sensación de ser evaluada o puesta a prueba. «Está bien», dije, «vamos». El domingo llegó con un clima perfecto, ni frío ni cálido, sino esa temperatura exacta en la que el aire se siente amable. Al llegar a la casa de su madre, algo dentro de mí se relajó sin esfuerzo. Ya no había esa tensión anticipatoria que solía acompañarme. Entré como quien entra a un lugar conocido, no necesariamente íntimo, pero sí ya transitado. Su madre salió de la cocina con un delantal puesto. «Ya llegaron», dijo con una energía que no esperaba. El tono era distinto, casi acogedor, casi familiar. «¿Necesita ayuda?», pregunté. «Sí, ven», respondió ella. «Quiero mostrarte algo». Me llevó a la cocina, donde tenía una olla grande burbujeando suavemente. El aroma era delicioso, cálido, reconfortante. «Estoy haciendo tu sopa favorita», dijo, «la que mencionaste la otra noche, la que te enseñó tu mamá». Me detuve, sorprendida. «¿Se acordó?». «Claro que sí», respondió. «Las cosas importantes siempre se recuerdan». Ese comentario simple me tocó más de lo que esperaba. Había una ternura inesperada en su gesto. No estaba intentando impresionarme. Estaba intentando acercarse. A su manera, pero sinceramente. «Gracias», susurré. «Quería que te sintieras bienvenida», añadió ella, sin mirarme directamente. No dije nada, pero mi silencio estaba lleno de emoción. En la mesa, el ambiente era cálido. Conversamos sobre cosas simples, recetas, viajes cortos, una película que Adrián y yo habíamos visto recientemente. Su madre escuchaba, intervenía, sonreía, y lo más sorprendente, no había tensión, no había miradas analíticas, no había comparaciones silenciosas. Era una mesa humana, una mesa donde, finalmente, podía existir sin cuidar cada gesto.
En un momento, mientras Adrián contaba una anécdota graciosa del trabajo, su madre me miró con un brillo diferente en los ojos, como si estuviera viendo no solo a la mujer que estaba con su hijo, sino a la mujer que yo era por mí misma. Laura dijo suavemente cuando Adrián se levantó a buscar más agua: «Quiero decirte algo». La miré con atención. «He sido dura contigo», comenzó. «No lo niego. Y no lo digo con orgullo. Lo digo porque es verdad. Y porque, si quiero conocerte de verdad, debo empezar por reconocer mis errores». Respiré hondo. Ella continuó: «Me asusté. Es eso. Me asusté porque vi cuánto significabas para Adrián. Y cuando una madre ve demasiada luz en los ojos de un hijo, teme que alguien pueda apagarla». «Yo nunca haría eso», respondí con sinceridad profunda. «Lo sé», ahora dijo ella, con una sonrisa suave. «Pero antes solo veía diferencias. Ahora veo coincidencias». Ese comentario me hizo sonreír. «¿Coincidencias?», pregunté. «Sí, la manera en que lo miras, la manera en que él te mira, la forma en que lo escuchas, la forma en que tu presencia lo calma. No son cosas que se inventan, son cosas que se sienten». Apreté mis manos sobre mi regazo. «Adrián es mucho para mí», dije suavemente. «Y tú lo eres para él», respondió ella. «No porque seas correcta, ni porque cumplas un estándar, sino porque lo sostienes de un modo que nadie más había hecho». Sentí que mis ojos se humedecían. «Gracias por decírmelo. Y quiero que sepas algo», añadió. «Lo que yo dije aquella primera vez, lo dije desde el miedo. Pero ahora, desde el amor por mi hijo, te digo, te veo. Y veo que él te ama de una forma que no tiene precio». Antes de que pudiera responder, Adrián volvió a la mesa con un gesto curioso. «¿De qué hablan?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. «De ti», respondió su madre con una sonrisa. «¡Qué sorpresa!», rió Adrián. Pero cuando se sentó a mi lado, su madre observó, una vez más, esa forma en que él me miraba, como si mi existencia ordenara su mundo. Al terminar de comer, su madre insistió en que saliéramos al jardín. La tarde estaba hermosa, con un sol que pintaba todo de tonos dorados. Caminamos entre las plantas mientras ella hablaba sobre flores, cuidados y pequeñas historias familiares. En un momento, se quedó mirando una maceta rota que había en una esquina. A veces dijo: «Uno cree que algo está perdido porque no cabe donde quisiera. Pero no siempre se trata de caber, sino de encontrar el lugar correcto». La miré y supe que no hablaba de la maceta. «Encontré mi lugar», respondí en voz baja. «Lo sé», dijo ella, «y estoy contenta de que esté aquí, si eso te hace feliz a ti también». Adrián me tomó de la mano, entrelazando nuestros dedos con una delicadeza que parecía nueva, aunque siempre hubiera estado allí. Y en ese instante entendí algo. No era solo aceptación, no era solo cambio, era reconocimiento, no por lo que yo hacía, sino por lo que era. Camino al auto, Adrián me rodeó con un brazo, sosteniéndome por la cintura como siempre hacía cuando quería decir sin palabras que yo era su lugar. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí», respondí. «Muy bien. Te vi luminosa», dijo. Y creo que ella lo vio también. Sonreí mirando el cielo. «Creo que por fin me vio». «No», dijo Adrián, con ese tono suave que siempre me desarmaba. «Por fin te miraste tú». Y ella solo siguió tu ejemplo. Lo abracé con fuerza, sintiendo la verdad profunda de sus palabras, y entendí que el amor que compartíamos, ese amor que no se compra ni se inventa, había sido la luz que abrió todas las puertas. La semana después del almuerzo transcurrió con esa tranquilidad dulce que aparece cuando por fin sueltas un peso que ni sabías que estabas cargando. Cada día amanecía con una sensación nueva en el pecho, una mezcla de libertad, aceptación y una alegría suave que no necesitaba motivos extraordinarios para existir. Era simplemente paz. Paz en mi hogar, paz en mi relación, paz en mi interior.
Una mañana, mientras Adrián se preparaba para ir al trabajo, me abrazó por detrás, apoyó su barbilla en mi hombro y dijo: «Mi mamá preguntó si podías acompañarla esta tarde a elegir unas cosas para el jardín». «¿A mí?», pregunté sorprendida. «Sí», respondió él, riendo suave. «A ti. Dice que tú tienes buen ojo». No pude evitar sonreír. Era curioso cómo una mujer que había dudado tanto de mí ahora buscaba, espontáneamente, compartir tiempo conmigo. Sentí un pequeño cosquilleo en el corazón, no de vanidad, sino de gratitud. «Claro que iré», respondí. La tarde llegó, y me encontré frente al portón de su casa, con una mezcla de tranquilidad y curiosidad. Toqué el timbre, y ella abrió rápidamente, con una expresión amable. «Hola», Laura saludó. «Qué gusto que hayas venido». «Gracias por invitarme», respondí. Subimos al auto juntas. Al principio, hubo un pequeño silencio, pero no era incómodo. Era ese tipo de silencio que surge cuando dos personas están aprendiendo a conocerse de verdad, sin prejuicios. «Quiero renovar el jardín», dijo ella mientras manejaba. «Hace años que no lo cambio. Creo que ya es hora de darle un aire nuevo». «Los jardines son como las historias», respondí sin pensar demasiado. «A veces necesitan podas, a veces hay que moverlas de lugar, pero siempre florecen si se les da tiempo». Ella volteó y me dedicó una mirada suave. «Quizá por eso me gusta tenerte cerca», dijo. «Tienes una forma tan tranquila de ver la vida». Me sonrojé un poco. Supongo que aprendí a no correr detrás de nada. «Y eso es raro», añadió ella. «La mayoría corre detrás de algo». Yo corría, confesé, hasta que entendí que nada que te pertenezca necesita que lo persigas. Ella sonrió, comprendiendo más de lo que dije. Llegamos al vivero. Caminamos entre plantas, tocando hojas, oliendo flores, comparando colores. Por un instante, fue como si el mundo se hiciera pequeño y suave, reducido a la textura de las hojas y el sonido del viento que pasaba entre los árboles. «Mira estas», dijo señalando unas hortensias. «Siempre quise tenerlas, pero me parecían demasiado delicadas». «Son resistentes», respondí. «Solo necesitan agua y sombra, como la mayoría de las cosas delicadas». Ella me miró con un brillo reflexivo. «Creo que te juzgué equivocadamente», admitió. «Pensé que eras, no sé, frágil, de una forma que no encajaba con nuestra vida». «Todos somos frágiles, de alguna manera», respondí. «La diferencia es cómo usamos esa fragilidad». «¿Cómo la usas tú?», preguntó ella, genuinamente interesada. Me tomé un segundo antes de responder, como un recordatorio de que la suavidad no me resta fuerza. Al contrario, me da calma, me da claridad. Ella se quedó en silencio, absorbiendo mis palabras, como quien descifra un idioma nuevo. Elegimos varias plantas. Ella insistió en que yo escogiera algunas según mi gusto. Me sorprendió darme cuenta de que confiaba en mí, no por compromiso, sino porque realmente quería escuchar mi opinión. Ese pequeño gesto, casi imperceptible para cualquiera, para mí era enorme. Cuando regresamos a su casa, Adrián ya estaba allí, esperándonos en la entrada con los brazos cruzados y una sonrisa curiosa. «¿Y?», preguntó. «¿Cómo les fue?». «Ella tiene excelente gusto», respondió su madre, antes de que yo pudiera hablar. Él me guiñó un ojo, y sentí algo cálido expandirse en mi pecho. «Sabía que ustedes dos se llevarían bien», dijo Adrián. Su madre lo empujó suavemente en el hombro, en modo maternal. «En realidad», añadió ella, «creo que necesitaba verla como es, y verla a través de ti». Adrián me rodeó por la cintura, acercándome a su cuerpo. «Yo la veo como lo que es», dijo, «la mujer más honesta que he conocido». Su madre nos observó con una mezcla de ternura y revelación, como si, por primera vez, entendiera que no se trataba de apariencia, ni de estatus, ni de historias pasadas, sino de verdad, de esa verdad que se refleja en los ojos de quien ama sin condiciones.
Ayudamos a plantar algunas de las flores en el jardín. Adrián cavaba mientras yo preparaba la tierra, y su madre colocaba las plantas con cuidado. Trabajamos sin prisa, como 3 personas que ya habían encontrado un ritmo común. En un momento, ella se detuvo, apoyó las manos en las rodillas y dijo: «¿Saben? Creo que esta casa necesitaba un cambio, y no me refiero al jardín». La miré en silencio. Hacía mucho que no me permitía conocer a alguien sin mis miedos de por medio, añadió. «¿Y contigo? Me siento en paz». Bajé la mirada, conmovida. «Gracias por confiar en mí. Gracias por darme tiempo», respondió ella. Cuando terminamos, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo con un dorado cálido que parecía un abrazo del cielo. Adrián se acercó a mí y me besó la sien. «Te amo», susurró. Yo también respondí. Su madre nos observaba desde la puerta, con una expresión serena. No había juicio, no había dudas, solo aceptación de la profunda. Cuando nos despedimos, ella me abrazó. No una palmada formal, no un saludo obligado, un abrazo real, sincero, cálido. «Cuida ese corazón tuyo», me dijo al oído. «Es hermoso». Y no se encuentra 2 veces. Me quedé quieta un segundo, sintiendo cómo esas palabras cerraban una herida vieja que no tenía nada que ver con ella, sino conmigo misma. Camino a casa, Adrián me tomó la mano mientras conducía. «Estás cambiando el mundo», dijo sin apartar la vista de la carretera. «¿Solo estoy siendo yo?», respondí. «Exacto», sonrió. «¿Y eso lo cambia todo?». Miré por la ventana, viendo el cielo oscurecerse lentamente, y entendí algo profundo. Nunca fue sobre convencer a nadie, nunca fue sobre demostrar nada, nunca fue sobre ganar aceptación. Fue sobre sostener mi verdad hasta que el mundo aprendiera a verla. Los días posteriores a aquella tarde en el vivero se sintieron distintos, como si el aire alrededor de todos hubiera cambiado de densidad. No era que la relación con mi suegra se hubiera transformado completamente de la noche a la mañana, pero sí había un nuevo ritmo, una manera más suave de estar cerca. Era como cuando una planta que antes parecía resistirse empieza, poco a poco, a florecer. No con estruendo, sino con un proceso tan silencioso que solo quienes saben observar lo notan. Adrián también parecía más ligero, como si parte de su corazón se hubiera liberado de una tensión que llevaba tiempo arrastrando. A veces lo encontraba mirándome desde el otro lado de la habitación, con una expresión inmensamente serena, como si estuviera viendo algo que se había soñado muchas veces, pero que ahora, por fin, podía tocarse con las manos. Una tarde, mientras preparábamos la cena juntos, él me dijo: «Mi mamá me llamó hoy». «¿Ah, sí?», pregunté mientras cortaba unas verduras. «Sí, quiere invitarnos a su casa este fin de semana, pero…». Se detuvo un segundo. «Dice que quiere hablar contigo a solas también». Me giré lentamente. «¿Conmigo?». «Contigo», repitió él, acercándose. «Dice que quiere conocerte más, a su manera, pero de verdad». Respiré hondo. No sentí miedo, no sentí incomodidad, sentí curiosidad. «Está bien», dije. «Voy a ir». El sábado llegamos a su casa justo después del mediodía. Cuando su madre abrió la puerta, llevaba un vestido sencillo y el cabello recogido de una manera que suavizaba sus rasgos. Me sonrió, no con esa formalidad de antes, sino con algo más parecido a una verdadera bienvenida. «Hola», Laura dijo. «Me alegra verte». «Hola», respondí. «Gracias por invitarnos. Pasa, por favor. Adrián, hay algo que quiero que me ayudes a mover en la sala. Laura, ¿te importaría esperarme en la terraza un momento?». No era una petición, era una invitación, una intención clara. Asentí con calma. Salí a la terraza, donde había una mesa pequeña con 2 tazas ya servidas. Ella lo había preparado con anticipación. Eso, por sí solo, decía mucho. Minutos después, se unió a mí. Cerró la puerta corrediza con suavidad y tomó asiento frente a mí. «Quería que habláramos», dijo. «Claro», respondí, «aquí estoy».
Ella tomó su taza y la sostuvo entre las manos, como si buscara algo de valor dentro del calor del té. He estado pensando mucho en ti, comenzó. La miré en silencio, no para presionarla, sino para darle espacio. A veces, continuó, cuando una mujer mira el amor de su hijo, siente miedo. Miedo de perderlo, miedo de que lo lastimen, miedo de que lo cambien. Y respiró hondo. Me di cuenta de que ese miedo me hizo injusta contigo. Bajé la mirada un segundo, no por sumisión, sino por absorber sus palabras. No esperaba que me entendieras rápido, respondí. Solo esperaba que me vieras algún día. Ella sonrió con un gesto tenue, pero real. Y te veo, dijo, pero no porque Adrián me lo dijera, sino porque empecé a observarte de verdad. Sentí un nudo cálido en la garganta. Gracias por hacerlo. Vi cómo le hablas, añadió, cómo lo miras, cómo te iluminas cuando él entra a la habitación, y vi cómo él se transforma contigo cerca. No es un cambio exagerado, no es dramatismo, es calma. Él también me da calma, dije suavemente. Ella me miró con una expresión más vulnerable de lo que jamás había visto en su rostro. Nunca pensé que una mujer, una tan diferente a nosotras, pudiera traerle tanta serenidad. No quiero reemplazar nada, respondí. Solo caminar con él. Sus ojos se suavizaron. Lo sé. Y creo que por eso tenía que hablar contigo hoy. La brisa movió ligeramente las hojas del árbol junto a la terraza. Había algo casi simbólico en el movimiento, como si la naturaleza hiciera de testigo. Quería pedirte disculpas, dijo ella finalmente, no solo por lo que dije aquella vez, sino por la forma en que te miré, por lo que asumí, por lo que temí. El silencio cayó sobre nosotras, pero era un silencio bueno, reparador. Gracias, dije con la voz un poco quebrada. Tuviste el valor de decirlo, y yo lo recibo, de verdad. También quería decirte algo más, añadió ella. Ya no temo por mi hijo. La miré, sorprendida. Lo veo contigo, dijo. Y sé que estás seguro, no por lo que tú tienes, sino por lo que tú eres. Cerré los ojos un instante, conteniendo la emoción que subía por mi pecho. Amo a Adrián, respondí con sinceridad absoluta. Y él me ama a mí. Pero ese amor no depende de lo que podamos dar, solo depende de lo que somos. Ella sonrió. Eso es lo que tenía que aprender. Cuando regresamos a la sala, Adrián nos miró con ese brillo curioso. ¿Cómo les fue?, preguntó, aunque claramente ya intuía la respuesta. Su madre lo abrazó de manera breve, pero afectuosa. Bien, respondió ella. Muy bien. Adrián me miró con los ojos llenos de ternura. ¿Todo bien, amor? Todo. Muy bien, dije, sintiendo cómo mi voz llevaba una seguridad nueva. Él me rodeó la cintura, apoyó su mano en mi espalda y me acercó a su pecho. Y su madre, desde el otro lado de la habitación, observó la escena con una expresión que no había visto antes en ella. Una mezcla de aceptación, alivio y algo parecido a orgullo. Después del almuerzo, mientras caminábamos hacia el auto, Adrián me detuvo de la mano. ¿Qué pasó ahí adentro?, preguntó con una sonrisa suave. Nos dijimos cosas sinceras, respondí. ¿Ella te trató bien? Sí, asentí. Me pidió disculpas. Adrián me acercó más, como si mis palabras fueran el regalo más grande que podía recibir. Te lo mereces, susurró. Te mereces ser vista por quien realmente eres. Apoyé mi frente en su pecho, sintiendo el ritmo de su corazón. Y tú, te mereces que te amen, como tú amas, le dije. Nos quedamos un momento así, suspendidos en esa quietud que solo sienten dos personas que han atravesado algo juntos y han llegado al otro lado más fuertes, más unidos, más claros. En casa, mientras guardábamos las cosas del día, Adrián me abrazó por detrás una vez más. Gracias, me dijo. ¿Por qué? Por no rendirte, respondió. Por sostenernos incluso cuando mi familia no supo cómo mirarte. Sonreí con los ojos cerrados.
No me sostuve por ellos, respondí. Me sostuve por mí y por ti. Él apoyó la frente en mi cuello. Te amo, susurró. Yo también respondí. Y así, en ese abrazo silencioso, entendí algo esencial. A veces, el amor no es una lucha, es una paciencia, una luz suave que no empuja ni exige, pero transforma. Y ese amor que él me daba y que yo sentía, era precisamente el tipo de amor que no se compra. El día después de aquella conversación en la terraza, amaneció con una luz tenue y cálida que se filtraba por las cortinas. Me desperté sintiendo una serenidad que parecía nueva, aunque quizá siempre había estado allí, escondida bajo capas de miedo, de expectativas, de miradas ajenas. Adrián dormía a mi lado, respirando profundamente, ajeno al pequeño huracán de emociones que se había sentado suavemente en mi pecho. Me quedé mirándolo un rato. La forma en que su pecho subía y bajaba, la línea de su mandíbula relajada, el cabello despeinado de la mañana, todo tenía un brillo distinto. Quizá porque ahora ya no veía nuestro amor desde la defensa, sino desde la certeza. Cuando se despertó, se acurrucó contra mí con esa ternura suya que siempre parecía detener el tiempo. «Buenos días», murmuró. «Buenos días», respondí, rozando mi nariz con la suya. «Te siento ligera», dijo con una sonrisa entre sueños. «Lo estoy», respondí. «Es como si algo hubiera hecho clic». Adrián abrió los ojos despacio. «¿Por lo de ayer?» «Por mucho más que eso», dije, «por lo que aprendí de mí». Él me abrazó más fuerte, como si mis palabras fueran una brújula que siempre había esperado escuchar. Ese mismo domingo, decidimos salir a caminar por un mercado al aire libre. Era un lugar lleno de colores, puestos de artesanías, frutas, flores y voces mezcladas que creaban una sinfonía caótica y hermosa. Caminábamos de la mano, deteniéndonos aquí y allá a mirar objetos simples que, en manos de artesanos, se volvían especiales. «Mira esto», dijo Adrián, levantando una pequeña figura de madera. «Me recuerda a ti, pequeña pero fuerte». Me reí. «¿Pequeña? ¡Qué atrevido!». Él me abrazó por la cintura. «Pequeña de tamaño, gigante en impacto». Un calor suave se extendió dentro de mí. Esa clase de calor que aparece cuando alguien no solo te ama, sino que te reconoce. Seguimos caminando. Compramos unas flores, un par de dulces y un cuaderno de hojas gruesas que me enamoró al instante. «Es para ti», dijo él, pagándolo antes de que pudiera protestar. «Para que sigas escribiendo historias». «Estoy escribiendo una», respondí. «La mejor», añadió él, «la que estás viviendo». Antes de regresar a casa, pasamos por la de su madre para dejar unas plantas que ella había encargado al vivero. Al llegar, nos recibió con una sonrisa ligera que, semanas atrás, habría sido inimaginable. «Pasen, pasen», dijo con un gesto amable. «Estaba preparando té». Entré con la tranquilidad de quien entra a un espacio que ya no duele. Era extraño, pero hermoso. La casa seguía siendo la misma, silenciosa, ordenada, elegante. Pero algo había cambiado en su aire. Tal vez no la casa, tal vez ella. Nos sentamos en la sala. Adrián se excusó para ir al baño y quedé sola con ella. Pero esta vez no temí el silencio. No había batalla escondida allí. «¿Té de jazmín o de rosas?», preguntó. «El que guste», respondí con una sonrisa. Eligió el de rosas, me lo sirvió con cuidado y tomó asiento frente a mí. «Estuve pensando en lo que hablamos ayer», dijo. La miré con atención. «Y creo que necesitabas escuchar de mí algo más», añadió. «Algo que quizás no fui capaz de decir en el momento». Guardé silencio para darle espacio. «Cuando te llamé interesada aquella primera vez», dijo en voz baja. Casi avergonzada, no sabías cuánto me equivocaba. «¿No sobre ti, sino sobre mí?», no respondí. Solo la escuché. «Mi miedo era perder mi lugar», confesó. «Adrián ha sido siempre
mi compañero de vida. Después de perder a su padre tan joven, él se convirtió en mi sostén. Y cuando una mujer aparece en la vida de un hijo, hay una parte de ti que teme volverse invisible. Sus palabras me atravesaron con una mezcla de compasión y comprensión profunda. «No necesitas competir conmigo», dije en un susurro. En el corazón de Adrián hay espacio para ambas. Ella cerró los ojos, como si mis palabras hubieran sido una llave largamente esperada. «Gracias por decirlo», respondió, «y por no haberme dado la espalda cuando fui injusta. Pudo haber pasado. Nadie te habría culpado». Sonreí ligeramente. No quería construir una relación desde el rencor. Quería hacerlo desde la verdad. «Y lo hiciste», dijo ella, de una manera tan silenciosa que me desarmó. Se tomó un segundo antes de añadir, «Laura, yo no soy fácil de conquistar. Me ha tomado años confiar en las personas, y más aún en quienes se acercan a mi hijo. Pero contigo, algo dentro de mí se ablandó sin darme cuenta. Yo tampoco vine a conquistarla», respondí. «Solo vine a amar a su hijo». «Y lo amas bien», dijo ella con una certeza que me sorprendió. Adrián regresó, y la conversación se suavizó. Tomamos té, hablamos de cosas pequeñas, reímos de un comentario torpe que él hizo. Era una tarde simple, pero llena de un peso emocional hermoso y callado. Cuando ya nos íbamos, su madre me tomó la mano. Laura dijo con una voz que parecía hecha de ternura contenida, «Quiero que sepas algo. Me alegra que estés en la vida de mi hijo». Y hizo una pausa que me estremeció también en la mía. Mi garganta se cerró. «Gracias», susurré. Ella acarició mi mano. «Espero que tú también me dejes ser parte de la tuya». No era una invitación formal. Era un pedido honesto. «Claro que sí», respondí con una sonrisa que me nació del alma. Ya en el auto, Adrián me miró con curiosidad. «¿Qué pasó?», preguntó tomándome la mano. «Nos estamos encontrando», respondí. «No desde el juicio, sino desde lo humano». Él sonrió. «Sabía que esto iba a pasar», dijo, llevándome la mano a sus labios. «Porque tú no impones, tú transformas». Me quedé mirando por la ventana, viendo cómo el sol comenzaba a caer detrás de los edificios. Transformar. ¡Qué palabra tan grande! Pero qué verdad tan suave. Porque no había cambiado a su madre. Solo me había mantenido firme en lo que era. Y al hacerlo, ella sola encontró otra forma de mirarme. Esa noche, cuando llegamos a casa, Adrián me abrazó desde atrás mientras lavaba mis manos. «Te vi», dijo contra mi cuello distinta, «como si una parte de ti hubiera descansado por fin». «Es que descansó», respondí. Tenía años cargando una herida que ni siquiera venía de ella. Adrián apoyó su frente en la mía. «¿Y ahora? ¿Cómo te sientes?», sonreí, vista. Y no por ella, por mí. Él me besó suavemente, como si esas palabras fueran el cierre de un ciclo importante. Y mientras me sostenía la cintura, sentí de nuevo esa certeza profunda. El amor que él me daba no se compraba, se merecía, se honraba, se cuidaba. Los días que siguieron se sintieron como una transición silenciosa, una en la que cada cosa encontraba su lugar sin necesidad de empujones ni explicaciones. Como si la vida hubiera decidido acomodarse sola. Justo cuando yo dejé de intentar controlarlo todo, me descubrí despertando cada mañana con una sensación de liviandad que no recordaba haber sentido desde hacía mucho tiempo. Una sensación de que algo dentro de mí, algo que siempre había estado esperando, por fin había respirado. Una tarde, mientras estaba sentada en el balcón, escribiendo en el cuaderno que Adrián me había regalado, recibí un mensaje inesperado. Era de su madre. «¿Estarás libre mañana por la mañana? Quisiera mostrarte algo». Me quedé mirándolo unos segundos. Ya no me sorprendía su deseo de compartir tiempo conmigo,
Pero sí me conmovía la suavidad que había tomado su forma de hablarme. Nada de formalidad fría, nada de distancia prudente. Era un mensaje humano, simple, verdadero. «Claro que sí, dígame la hora», respondí. Adrián, que había estado preparando café en la cocina, se acercó curioso. «¿Quién es?», preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. «¿Tu mamá?», dije con una sonrisa tranquila. «¿Qué quiere?», preguntó, pero su tono era más alegre que preocupado. «Mostrarme algo mañana en la mañana». Él dejó escapar una risita suave. No sabía que ya tenían planes por fuera de mí. «Creo que nos estamos conociendo», respondí, y esa frase, tan simple, me llenó de verdad. Al día siguiente, llegué a su casa puntualmente. Ella me recibió en la entrada sin delantal, sin distracciones, como si me hubiera estado esperando con intención. «Ven», dijo, «quiero enseñarte algo en el jardín». Caminamos juntas hacia la parte trasera de la casa. El sol de la mañana iluminaba todo con un brillo tibio, y la brisa movía las hojas recién plantadas. Pero no fue hasta que ella se detuvo junto a una zona de tierra húmeda que entendí lo que quería compartir. «Las hortensias que escogiste», dijo, señalando las pequeñas plantas acomodadas en grupos armoniosos. «Las planté aquí». Me acerqué y sentí una emoción cálida verlas allí, enraizándose. Ella me observaba con una mezcla de orgullo tímido y gratitud. «Pensé que sería un buen lugar», añadió. «Sombra por la mañana, luz suave por la tarde. Creo que van a florecer hermosas». «Seguro que sí», respondí con un hilo de voz. «Están perfectas aquí». Ella respiró hondo, como si preparara lo siguiente que iba a decir. «Quería que las vieras porque…» Se detuvo un segundo, «porque tú ayudaste a elegirlas, y quería que sintieras que tienes un espacio aquí también». Esa frase me atravesó, no por su contenido, sino por lo que significaba. Espacio, no aceptación condicionada, no cordialidad por compromiso. Un espacio. «Gracias», dije con sinceridad profunda. «De verdad». «Laura», añadió ella, inclinándose un poco hacia mí, «no sabes cuánto me alegra que Adrián te haya encontrado. No porque yo quisiera una versión perfecta para él, sino porque necesitaba a alguien que lo amara desde un lugar sereno. ¿Y eso?». Me miró directo a los ojos. «Eso no se compra, eso se es». Sentí un nudo dulce en la garganta. «Yo solo soy yo. Y eso es lo que más vale», respondió ella. Nos sentamos en un pequeño banco de madera bajo un árbol. Ella parecía más relajada que nunca, incluso más joven, como si soltar sus temores la hubiera rejuvenecido. «Quiero contarte algo», dijo de pronto. «Algo que no suelo admitir». La miré con atención. «Cuando conocí a la mujer que Adrián amó antes que a ti», comenzó, «la acepté demasiado rápido. Era perfecta por fuera, educada, correcta, elegante, pero había algo que no me convencía, aunque no quise verlo. Me sorprendió escucharla tan abierta. Ella no lo miraba como tú lo haces», dijo casi en un susurro. «Había interés, sí, pero no ese brillo, no esa entrega silenciosa que no busca nada a cambio». Guardé silencio mientras ella continuaba. «Cuando te conocí a ti, sentí miedo de cometer el error contrario. Y lo cometí igual, solo que en la dirección opuesta». Me quedé callada unos segundos antes de responder. «No somos perfectas», dije suavemente. «Somos humanas». Ella asintió con una sonrisa triste. «Y tú fuiste más justa conmigo de lo que yo fui contigo». Me conmovió que lo reconociera. «Lo único que quería era que me mirara de verdad», respondí. «No como un riesgo, no como un cálculo, solo como una persona. Y ahora lo hago», dijo ella con firmeza. «Y veo algo que no vi antes. Tú eres un hogar para él». Mis ojos se llenaron de emoción. «Y él lo es para mí», respondí. Pasamos la siguiente hora cuidando las plantas, moviendo tierra, recortando hojas secas. Fue una actividad simple, casi terapéutica, pero más que eso, fue simbólica. Estábamos, sin pretenderlo, sembrando algo juntas. No solo flores,
algo más profundo. Cuando Adrián llegó más tarde a recogerme, nos encontró riendo suavemente, porque una mariposa se había posado en una de las nuevas hortensias. ¿De qué me perdí?, preguntó él, acercándose. De mucho, respondió su madre con un brillo amable en los ojos. Pero en buen sentido. Adrián me miró, buscando esa confirmación que yo ya sabía que quería encontrar. Todo bien, le dije con una sonrisa. Muy bien. Él me abrazó por la cintura, como siempre, y besó mi sien. Su madre observó ese gesto con una expresión que ya no tenía sombra, ni duda, ni miedo. Solo tenía aceptación. Y de algún modo, cariño. De regreso a casa, Adrián manejaba con una tranquilidad casi musical. Yo iba mirando por la ventana, pensando en cómo la vida, a veces, te sorprende suavemente cuando empiezas a vivir desde tu centro y no desde tus heridas. «Te veo feliz», dijo él. «Me siento sembrada», respondí. «¿Sembrada?» Sí, sonreí, como si por fin hubiera puesto raíces donde antes solo intentaba sostenerme. Adrián tomó mi mano y la apretó. «Te lo dije», susurró. «El amor que tú das transforma, no impone, no compra, solo toca». Apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo que esa frase no era una descripción, era una verdad. Y mientras él me sostenía la mano, entendí que la etapa que venía no sería de lucha, ni de demostración, ni de defensa, sino de florecimiento. Las semanas siguientes avanzaron con una calma tan profunda que, a veces, me costaba reconocer que el lugar donde antes había habido tensión y cautela, ahora se sentía como un espacio seguro. No perfecto, no libre de diferencias, pero sí honesto. Y en mi vida, esa honestidad siempre había sido más valiosa que cualquier gesto impecable. Una tarde de jueves, mientras organizaba algunas cosas en casa, recibí una llamada inesperada de su madre. «¿Laura? ¿Estás ocupada?», preguntó. «Un poco, pero puedo hablar», respondí. «Quería invitarte a un almuerzo pequeño que haré el domingo. Nada formal, solo familia cercana. ¿Y tú?». La palabra familia se quedó flotando unos segundos en el aire antes de asentarse suavemente dentro de mí. No como una carga, no como una presión, sino como un gesto de inclusión. «Claro», respondí con una sonrisa audible. «Estaré allí». Cuando colgué, Adrián me miró desde la cocina, con una ceja levantada. «¿Quién era?». «Tu mamá», respondí. «Y me invitó a un almuerzo familiar». Adrián sonrió de esa forma, en que sonríe cuando algo en su mundo se acomoda, sin que él lo haya empujado. «Sabía que iba a pasar», dijo. «¿Sí?» «Sí», respondió acercándose, «porque ahora ella no solo te mira, ahora te ve». El domingo llegó con un cielo despejado y una luz suave que parecía escrita para el momento. Adrián y yo caminamos hacia la casa de su madre tomados de la mano, pero esta vez mi agarre no era de necesidad, era de acompañamiento, de equidad, de amor compartido. Al llegar, ella abrió la puerta con una expresión cálida, casi luminosa. «¡Qué gusto verlos!», dijo. Y fue la primera vez que sentí que realmente lo decía. La casa estaba llena de pequeños detalles que hablaban de intención. Un mantel sencillo, flores recién cortadas, una mesa ordenada sin pretensiones. No era la perfección calculada de antes, era algo más humano, más verdadero. «Ponte cómoda», me dijo mientras me guiaba al comedor. «Eres parte de esto». Esa frase me envolvió como un abrazo invisible. Nos sentamos a la mesa. Adrián ocupó el lugar a mi lado, pero no como mi protector, sino como mi compañero. Su madre se sentó frente a nosotros y abrió la conversación con naturalidad. Hablamos de cosas simples, una receta nueva que había intentado, un libro que estaba leyendo, un pequeño viaje que Adrián y yo estábamos pensando hacer. En un momento, mientras servía una ensalada, me miró fijamente y dijo: «Laura, ¿puedo hacerte una pregunta?». «Claro», respondí. «¿Tienes miedo de no ser aceptada?». La pregunta me tomó por sorpresa, pero no me hirió.
Era honesta, era directa, era humana. Antes sí respondí con tranquilidad. Antes pensaba que debía encajar para pertenecer. Ahora ya no. Ella dejó el tenedor unos segundos. ¿Y ahora qué piensas? ¿Que pertenezco donde puedo ser yo? Dije suavemente. Y donde puedo amar sin sentir que tengo que demostrarlo. Su madre exhaló despacio, como si mis palabras le acomodaran algo dentro. Me gusta como lo dices, respondió, y me alegra que lo sientas así, aquí. Me conmovió, no por su aprobación, sino por la claridad de su mirada. Después del almuerzo, ella y yo nos quedamos un momento solas, en la sala, mientras Adrián guardaba unos platos en la cocina. La luz entraba por la ventana en líneas doradas, bañando todo con un brillo suave. «Quiero mostrarte algo», dijo ella. Me llevó hasta una pequeña mesa junto al sofá. Encima había un marco de madera con una fotografía que parecía reciente. En la imagen estábamos los tres en el jardín, el día que plantamos las hortensias. Adrián estaba arrodillado en la tierra. Ella sostenía una planta y yo estaba a su lado, sonriendo con el cabello movido por el viento. No posábamos, no actuábamos, solo éramos. La imprimí ayer, dijo ella. Me gusta porque muestra cómo son realmente las cosas. ¿Cómo son?, pregunté con suavidad. Ella tocó el borde del marco. Somos 3 personas distintas, 3 historias diferentes, 3 formas de amar, y aún así, aquí estamos, construyendo algo. Mi corazón latía lento, profundo. «Gracias por incluirme», susurré. «Gracias por no rendirte», respondió ella. Cuando Adrián regresó, notó el marco y sonrió. «¿Esto es de ayer?», preguntó. «Sí», respondió su madre. «Y creo que merece estar aquí». Adrián me miró con una mezcla de ternura y admiración. «Ustedes dos son peligrosas cuando se unen», bromeó. «No es peligro», respondió su madre sin dejar de mirar la foto. «Es crecimiento». De camino a casa, Adrián me tomó la mano mientras conducía. «Te vi tranquila», dijo. «Muy tranquila». «Lo estuve», respondí. «¿Por qué?». Miré por la ventana un segundo antes de responder. «Porque ya no siento que tenga que probar nada», dije. Porque ella dejó de mirarme con miedo, y yo dejé de mirarme con dudas. Adrián sonrió, acariciando el dorso de mi mano con el pulgar. «Es hermoso verte así», murmuró. «¿Así cómo?». «Como alguien que encontró su lugar sin pedir permiso». Me reí suavemente. Lo encontré dentro de mí, antes que fuera. «Exacto», dijo él. Esa noche escribí en mi cuaderno: «Hay amores que se defienden, hay amores que se explican, y hay amores que solo se muestran, sin ruido, sin lucha, sin precio. Y cuando los ojos que antes dudaban empiezan a ver, no es porque una haya cambiado, es porque una dejó de esconderse». Cerré el cuaderno con una paz profunda. Sabía que quedaba mucho camino, muchas escenas, muchas conversaciones. Pero ese día, ese pequeño almuerzo lleno de luz y calma, me había mostrado que el amor que de verdad vale la pena no se compra, se reconoce. Con el paso de los días, fui notando pequeños cambios en mi vida cotidiana. No cambios exteriores, sino interiores. Ya no me esforzaba en imaginar qué pensaría su madre de mis palabras, de mis gestos, de mis silencios. Ya no ensayaba conversaciones en mi cabeza antes de verla. Ya no sentía esa tensión suave pero insistente que solía instalarse en mi pecho cada vez que se mencionaba ir a su casa. Era como si algo dentro de mí hubiera aprendido a soltar una cuerda que llevaba demasiado tiempo alando. Y al soltarla, todas las partes de mí se acomodaban en su propio peso, sin lucha, sin esfuerzo excesivo. Era simplemente descanso. Un viernes por la mañana, recibí un mensaje de ella. «¿Podrás pasar por la tarde? Quisiera mostrarte algo en el jardín». Yo sonreí. Había algo de ternura en cómo ahora me buscaba para compartir los procesos más simples de su vida. El jardín, las compras, una receta nueva. Como si, sin darse cuenta, hubiera empezado a tejer un vínculo conmigo. Claro,
Estaré allí a las 5. Adrián estaba preparando café cuando le conté. Me encanta que tengan este pequeño mundo suyo, dijo, abrazándome por la espalda. Es extraño, respondí, pero bonito. Nada que construyas desde la verdad puede salir mal, murmuró él, besando mi mejilla. Llegué puntual. Ella me recibió con una sonrisa ligera y me llevó directo al jardín. Las hortensias ya habían empezado a tomar color. Eran apenas tonos suaves, un azul tímido en los bordes de algunos pétalos. ¿Ves?, dijo ella, arrodillándose para tocarlas con delicadeza. Están cambiando. Sí, respondí con un hilo de emoción. Están floreciendo. Ella suspiró con una satisfacción tranquila. Pensé que tardarían más, añadió, pero a veces las cosas florecen antes cuando se sienten cuidadas. La frase tenía doble sentido. Lo supe, ella también, y no quise correr a interpretarlo. Simplemente lo dejé reposar en mi corazón. ¿Me ayudas a podar estas de aquí?, preguntó. Claro, respondí. Trabajamos juntas durante casi una hora, en silencio, pero no uno incómodo. Era el silencio cálido de dos mujeres que aprendían a hablar en otro idioma, el de la presencia, el de la compañía sin exigencias, el de las heridas que empiezan a sanar. Cuando terminamos, ella se sentó en el banco de madera y me hizo un gesto para que me sentara a su lado. Laura dijo, acomodándose el cabello detrás de la oreja. Quiero contarte algo que nunca le he dicho a nadie. La miré con curiosidad, pero también con respeto por lo que fuera a compartir. Cuando el padre de Adrián falleció, continuó con una voz muy baja. Tuve miedo de quedarme sola. Adrián era joven, pero responsable, más de lo que debía ser, y sin quererlo, me convertí en alguien que se aferraba demasiado a él. Mi pecho se apretó, no por lástima, por comprensión. No lo hacía por egoísmo, dijo ella, lo hacía por miedo. Y cuando te conocí, ese miedo se activó. Pensé que si él te amaba demasiado, yo dejaría de tener un lugar. Coloqué mi mano sobre la suya con suavidad. Un hijo no deja de amar a su madre porque ame a alguien más, respondí. Lo sé, dijo ella, respirando hondo, pero tuve que recordármelo. Tuve que crecer un poco más. No esperaba hacerlo a esta edad, pero la vida enseña incluso cuando una cree que ya aprendió todo. Sonreí. Creo que las mejores lecciones llegan cuando no las buscamos. Ella sostuvo mi mano unos segundos. Y tú fuiste una de esas lecciones. Mis ojos se humedecieron con una emoción tranquila. Gracias, susurré. Gracias a ti, respondió ella, por tu paciencia, por tu forma de amar a mi hijo y por no haberme visto como una enemiga, incluso cuando yo me comporté como una. No sabía qué responder. A veces, las palabras sobran cuando el corazón se abre así. Más tarde, Adrián llegó a recogerme. Cuando nos vio sentadas en el banco hablando con tanta naturalidad, sonrió con una expresión de alivio profundo. Parece que están conspirando contra mí, bromeó. ¿Por qué?, pregunté. Porque cuando dos mujeres importantes en mi vida se llevan tan bien, yo sé que algo están planeando. Su madre se rió, y yo también. Pero cuando él me tomó la mano para irnos, ella lo miró con una expresión que jamás había visto en ella. Orgullo. Orgullo por él. Orgullo por mí. Orgullo por lo que estábamos construyendo. En el auto, mientras él manejaba, me miró de reojo. «Estás muy callada», dijo. «Estoy procesando», respondí con honestidad. «¿Qué pasó?» Miré por la ventana unos momentos antes de responder. «Tu mamá habló conmigo, mucho. Me contó cosas muy personales, y me dijo que yo había sido una lección para ella». Adrián suspiró largamente, como si mis palabras hubieran tocado algo profundo dentro de él. «Eso es enorme», dijo. «Lo sé. ¿Y cómo te hace sentir?» Me quedé un segundo en silencio. «Me hace sentir vista».
no desde la sospecha, no desde el miedo, sino desde la verdad. Él tomó mi mano y la llevó a su pecho, justo sobre su corazón. «Te lo dije desde el principio», murmuró. «El amor que tú das cambia cosas, no porque quieras cambiar nada, sino porque la gente que te ve bien cambia sola». Me acerqué y apoyé mi cabeza en su hombro. «Solo quiero ser yo», dije. «Y eso es lo que más amo de ti», respondió él. «No finges, no compites, no fuerzas, solo eres». Esa noche, cuando abrí mi cuaderno, escribí: «Cuando el alma se sabe digna, deja de esconderse. Cuando el amor no se compra, no se presume, se vive. Y cuando la mirada que antes te juzgaba empieza a verte, no es un triunfo sobre el otro, es un triunfo sobre ti misma». Cerré el cuaderno suavemente, sintiendo que algo en mí se había asentado. No buscaba aceptación, no buscaba aprobación, no buscaba demostrar nada. Solo buscaba amar sin miedo. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que ese amor, el de Adrián, el mío, el suyo, estaba floreciendo exacto donde debía. Los días que siguieron se llenaron de pequeños gestos que, aunque simples, tenían un peso emocional profundo, como si cada detalle, cada mensaje, cada invitación espontánea fuera una pieza nueva encajando en un rompecabezas que durante meses había tenido huecos difíciles de llenar. Y quizá lo más sorprendente de todo era que yo no estaba haciendo ningún esfuerzo especial para que esto ocurriera. Solo estaba siendo yo, sin máscaras ni defensas, sin necesidad de explicarme o justificar mi presencia. Una mañana de martes, mientras tomaba café y revisaba unas notas del trabajo, recibí otro mensaje de ella. «Hoy haré mi plato favorito. ¿Quieres venir a probarlo? Solo si puedes, no quiero interrumpir». Sonreí. Que ahora cuidara de no invadir, que preguntara con tanta delicadeza, que me invitara desde la amabilidad. Eso era nuevo y precioso. Respondí que sí, que me encantaría. Cuando Adrián llegó del trabajo, me encontró arreglando un pequeño ramo de flores para llevar. «¿Otra cita con mi mamá?», preguntó con una sonrisa divertida, pero también con un dejo de orgullo suave. «Sí», respondí. «Me invita a probar su plato favorito». «Bueno, prepárate», dijo levantando las cejas, «porque ese plato es sagrado para ella. Si te lo comparte, te está abriendo el corazón». «¿Eso crees?», pregunté. «No lo creo», respondió, acercándose. «Lo sé». Al llegar a su casa, me recibió con una sorpresa distinta, el aroma cálido de comida recién hecha que envolvía todo. Era un olor tan familiar, tan casero, tan cargado de historia, que me hizo sonreír sin pensarlo. «Pasa, querida», me dijo mientras me abrazaba brevemente. «Todo está casi listo». Coloqué el pequeño ramo en un jarrón que me indicó y la seguí a la cocina. Allí estaba todo dispuesto, ingredientes, platos alineados, una olla grande humeando con ese plato que tanto significaba para ella. «Mi madre me lo enseñó cuando tenía tu edad», contó mientras removía la mezcla con una cuchara de madera gastada. «Fue una época difícil, y esa receta nos reunía cuando no teníamos mucho más». Me conmovió su sinceridad, su decisión de compartir una parte tan íntima de su historia. «Huele delicioso», dije. Ella sonrió con los ojos. «Quería compartirlo contigo», dijo. «Desde hace días siento que esto es lo correcto. Gracias por confiar en mí», respondí con un nudo pequeño en la garganta. Nos sentamos a la mesa y servimos las porciones. Tomé el primer bocado con atención, queriendo honrar el gesto, y supe inmediatamente por qué era su favorito. No era un plato perfecto, era un plato lleno de alma, lleno de memoria. «Está increíble», dije sincera. «Me alegra», respondió ella con una ternura nueva. Lo preparé tal como lo recordaba, sin cambiar nada. Bebimos un poco de té y charlamos con calma.
Ella me preguntó por mi familia, por mi infancia, por las cosas simples que me daban consuelo. Y yo le contesté, sin temor, sin sentirme examinada. Laura dijo de pronto, ¿puedo decirte algo? Claro, hay algo en ti, en tu forma de estar, que me recuerda a la mujer que yo era, antes de llenarme de miedo. Mis ojos se abrieron ligeramente. No esperaba algo tan vulnerable. Tenía tu edad cuando enviudé, continuó. Y todo en mí cambió. Dejé de confiar, dejé de abrirme, dejé de permitir que otros ocuparan espacios a mi alrededor. Me volví fuerte, pero también dura. La escuché en silencio. No necesitaba llenar los huecos. Y verte a ti, añadió, tu calma, tu sinceridad, tu suavidad, me mostró algo que pensaba que ya no existía, algo que pensaba que ya no podía permitirme sentir. Me quedé quieta, dejando que sus palabras cayeran dentro de mí como semillas. «Tú no eres interesada», dijo con una voz firme. «Tú eres un regalo». No pude evitar que mis ojos se humedecieran. «Gracias», susurré. Ella extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía, algo que jamás había hecho antes. «Y gracias», añadió por devolverme un pedacito de mi propia humanidad. Cuando Adrián llegó más tarde para recogerme, nos encontró conversando animadamente. Al verme, su rostro se iluminó. «¿Cómo les fue?», preguntó mientras se acercaba. «Muy bien», respondió su madre. «Hablamos mucho». Adrián me abrazó por la cintura y me dio un beso suave en la mejilla. «Me encanta verlas así», dijo. Su madre nos miró a ambos con una expresión tan honesta que por un segundo fue como si se deshicieran décadas de tensión familiar. «Adrián», dijo ella, «quiero que sepas algo. ¿Tu elección?». Miró hacia mí con ternura. «Es hermosa». Él se quedó en silencio, casi sin saber qué decir. «Gracias, mamá», murmuró, y yo, observando esa escena, entendí que algo importante había cambiado para siempre. No solo entre ella y yo, sino entre ella y su propio corazón. En el auto, Adrián me tomó la mano mientras conducía. «¿Qué pasó allá adentro?», preguntó en voz baja. «Te veo distinta, otra vez. ¿Tu mamá abrió algo?», respondí. «¿Qué cosa?». Miré por la ventana unos segundos antes de responder. «¿Algo?», que tenía guardado desde hace años, y me lo entregó sin miedo. Adrián apretó mi mano con fuerza suave. «Eres magia», amor, murmuró. «No sé cómo lo haces, pero tocas a la gente sin empujarlos». Sonreí. «No es magia», dije. «Es que yo no busco cambiar a nadie. Solo quiero amar desde un lugar limpio. Y ese lugar», añadió él, «ese lugar tuyo transforma todo lo que toca». Me quedé callada un instante, no por duda, sino por la profundidad de sus palabras. «Lo único que hice», dije finalmente, «fue ser yo». Adrián me miró de reojo y sonrió. «Y por eso te amo». Esa noche, en mi cuaderno, escribí: «Cuando una mirada deja de juzgarte y empieza a verte, no es porque te hayas vuelto más valiosa, es porque dejaste de esconder tu valor, y entonces hasta los corazones más cerrados se atreven a abrir ventanas». Cerré el cuaderno suavemente, sintiendo que comenzaba a entender algo esencial. No había ganado la aceptación de su madre. Habíamos ganado algo mucho más importante, ¿verdad? Respeto, humanidad. Con el paso de las semanas, fui sintiendo que el vínculo entre nosotras no solo se había suavizado, sino que había comenzado a transformarse en algo nuevo, algo que no necesitaba explicarse con palabras grandes, ni justificarse con momentos dramáticos. Era simplemente la construcción lenta y silenciosa de una relación que se había ganado a sí misma. No dejábamos de ser distintas, no dejábamos de venir de mundos diferentes, pero las dos estábamos aprendiendo a encontrarnos en ese espacio intermedio donde las diferencias no eran muros, sino caminos de ida y vuelta. Un sábado por la mañana recibí otro mensaje de su madre. «Hoy quiero comprar un regalo para Adrián. ¿Podrías acompañarme? Quisiera que tú lo elijas».
Me quedé mirando el mensaje un momento, con una mezcla de sorpresa y ternura. No era que ella no supiera qué regalarle a su hijo, era que quería que yo formara parte de ese gesto, que aportara, que eligiera, que suma, que estuviera. Claro, salgo en media hora. Cuando llegué a su casa, ella ya me esperaba en la puerta, lista, con una energía ligera que rara vez le había visto en los primeros meses. «Quiero encontrar algo que le dure mucho tiempo», dijo mientras subíamos al auto. «Algo que no sea solo lindo, sino significativo. Y pensé que tú sabrías qué elegir. Adrián aprecia las cosas simples», respondí, «pero aprecia más las que se hacen desde el corazón». Ella sonrió, como si aquella frase le hubiera dado una pista importante. «Eso pensé», dijo. «Por eso te pedí ayuda». Fuimos a un pequeño mercado de artesanos. Había objetos de madera, piezas de cerámica, libros encuadernados a mano, bufandas hechas por mujeres de la región. Cada cosa tenía un alma, un peso propio. «Este lugar le gustaría a Adrián», dije. «Por eso te traje», respondió ella con una mirada cómplice. Caminamos entre los puestos con calma, evaluando opciones, compartiendo opiniones, riéndonos de algún diseño. Extraño, era una escena cotidiana, pero el trasfondo emocional era tan grande que me hacía sentir que estaba caminando dentro de un capítulo importante de nuestra historia. Finalmente encontramos algo que nos enamoró a ambas. Un reloj de madera oscura tallado a mano, con un diseño simple pero elegante, que llevaba en la parte trasera un espacio pequeño para grabar una fecha o una frase. «Este es», dijo ella con una certeza tranquila. Lo tomé en mis manos, sintiendo su peso, su textura, su historia. «Es perfecto», respondí. «Quiero grabar algo», añadió ella. «Algo que él sienta, pero que no necesite explicar». «¿Qué tienes en mente?», pregunté. Ella dudó un segundo antes de responder. «Construyamos bonito». Mi corazón dio un pequeño vuelco. «Es precioso», dije con sinceridad. «Es lo que siento», añadió ella. «No quiero que Adrián viva desde la herida. Quiero que viva desde la construcción. Y creo que contigo, eso es lo que está haciendo». No supe qué responder en ese instante. Solo la miré y ella entendió. Después de grabar la frase, fuimos a tomar un café. Nos sentamos en una cafetería pequeña y cálida, con música suave de fondo y un olor delicioso a pan recién horneado. Ella pidió un té. Yo, un chocolate caliente. «Quería hablar contigo», dijo en cuanto nos acomodamos. Me preparé para escucharla, no por temor, sino por apertura. Sé que al principio fui dura, comenzó con una honestidad limpia, pero también sé que tú no respondiste con dureza. Y eso me enseñó algo que no esperaba aprender a mi edad, que la suavidad puede ser más fuerte que cualquier defensa. «La suavidad no es debilidad», respondí, «pero a veces la confundimos». Ella asintió, bajando la mirada hacia su taza. «Yo la confundí», admitió. «Pensé que eras frágil. Pensé que eras poca cosa. Pensé que ibas a romper a Adrián, o que él iba a cambiar por ti, de una forma que me alejaría». «Nunca quise alejarte», dije suavemente. «Lo sé», ahora respondió. Pero entonces no podía verlo. Mi miedo era más fuerte que mi lógica. Se tomó unos segundos antes de añadir: «Gracias por no haber cerrado tu puerta, incluso cuando yo cerré la mía». «No hubiera tenido sentido hacerlo», respondí. «Tú amas a Adrián, yo también. Y ese amor tenía que encontrarse en algún punto». Ella levantó la mirada, y sus ojos tenían un brillo humedecido. Laura dijo: «Tú eres ese punto». Mis ojos también se llenaron. «No era yo», respondí con voz suave. «Era la disposición, la tuya, la mía, y el amor que él nos tiene a ambas». Ella se llevó una mano al pecho. «Nunca imaginé sentir esto, sentir que eres parte de mi familia de una forma tan natural». Mi respiración se unió a la suya en un ritmo tranquilo y profundo. «Y tú también»,
Eres parte de la mía, dije. Cuando regresamos a su casa, Adrián ya estaba esperándonos en la sala, sentado, hojeando un libro. Al vernos llegar juntas, su rostro se iluminó. ¿Cómo les fue?, preguntó. Elegimos algo perfecto, respondí. Sí, añadió su madre, algo muy especial. Adrián nos miró con esa mezcla de ternura y orgullo que siempre me derretía. ¿Lo veo? Aún no, respondió ella con un gesto juguetón. Es una sorpresa, para después. Él rió. Está bien, confío en ustedes. Su madre me miró, y en su mirada había algo irrebatible. Respeto verdadero, profundo y también cariño. De camino a casa, Adrián me tomó la mano mientras manejaba, como siempre hacía. Hay algo en ti, dijo con voz baja, que hace que todo se vuelva más humano. ¿Humano?, pregunté con una sonrisa. Sí, real, limpio. Tú no fuerzas a nadie a quererte, solo te quedas. Y eso hace que la gente quiera acercarse. Miré por la ventana, viendo cómo el sol de la tarde teñía el cielo de naranja. Creo que estoy aprendiendo a amar sin miedo, respondí. Eso es lo más valioso que tienes, murmuró él. Y lo que más me enamora. Esa noche, en mi cuaderno, escribí: hay personas que llegan como prueba, otras como espejo, y otras como puente. Y cuando el puente se sostiene firme, no es porque una haya cambiado, sino porque, por fin, las dos decidieron caminar hacia el mismo lado. Cerré el cuaderno con una sonrisa tranquila, porque por primera vez sentí que la distancia que nos separaba ya no existía. El día en que Adrián finalmente recibió su regalo, llegó más rápido de lo que imaginábamos. Su madre nos había invitado a cenar de manera sencilla, sin grandes preparativos, insistiendo en que quería algo íntimo, bonito y tranquilo. Y aunque esas palabras parecían ordinarias, yo sabía que detrás había una intención profunda, casi silenciosa: celebrar el camino que habíamos recorrido para llegar hasta ahí. Cuando entramos, la casa tenía un aroma cálido, una mezcla de pan horneado y algo cítrico. Su madre estaba terminando de colocar unos platos en la mesa cuando nos vio entrar. «Están aquí», dijo con una sonrisa que ya no parecía un esfuerzo. Adrián la abrazó, y luego ella me rodeó con un gesto suave, casi maternal. Ese pequeño contacto me sacudió más de lo que esperaba. «Pasa», Laura dijo, «siéntete en casa». Y lo decía en serio. Se notaba en su tono, en su mirada, en la forma en que abría el espacio para mí. La cena fue ligera y tranquila, llena de risas pequeñas, de bromas suaves, de esas conversaciones que no pretenden impresionar a nadie. Adrián estaba radiante, podía sentirlo incluso sin mirarlo directamente. Tenía esa energía suya de cuando todo en su vida parecía encajar, como si el mundo le quedara cómodo. A mitad de la comida, su madre se levantó y dijo: «Creo que es momento de darte esto». Adrián y yo intercambiamos una mirada curiosa. Ella volvió con una pequeña caja, envuelta en papel marrón, y un lazo simple. «¿Mamá?», dijo Adrián, sorprendido. «No hacía falta». «Lo sé», respondió ella, «pero quise hacerlo». Él abrió la caja y encontró el reloj de madera. Lo tomó entre sus manos, lo observó con atención, como si entendiera que ese objeto no era simplemente un accesorio, sino un mensaje. «Es hermoso», dijo. «Míralo por atrás», respondió su madre. Adrián giró el reloj, y al ver la frase, su mirada se suavizó. «Construyamos bonito». Él tragó aire con una emoción silenciosa. «Mamá», dijo casi en un susurro. Esto es perfecto». «Lo elegimos juntas», dijo ella, mirándome con una sonrisa que me llenó el pecho de calor. Adrián me tomó la mano debajo de la mesa. La apretó con ese gesto suyo que lo decía todo sin decir nada. «Gracias», murmuró él, mirando a su madre y luego a mí, a ambas. Después de cenar, nos quedamos charlando en la sala.
Su madre preparó té y lo sirvió con esa calma nueva que parecía habitarla desde hacía unas semanas. En un momento de silencio me miró y dijo: «Laura, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Siempre fuiste así?», preguntó con suavidad. «¿Tan firme por dentro y tan suave por fuera?». La pregunta me tomó por sorpresa, pero no por incomodidad. Era una pregunta honesta. Una que nacía del interés, no del juicio. No respondí después de pensarlo. Aprendí a hacerlo. La vida me enseñó que defenderme desde la dureza solo me dejaba cansada, y que cuando era suave conmigo misma, todo empezaba a acomodarse. Ella escuchó con atención, como si buscara una respuesta a su propia historia dentro de la mía. Yo me endurecí, dijo, para sobrevivir, y creo que, sin querer, confundí la dureza con protección. Nos pasa a muchas, respondí con tranquilidad. Pero uno puede volver, no a lo que era antes, sino a algo más real. Ella sonrió con una vulnerabilidad muy hermosa. «Eso estoy intentando», admitió. Adrián se acercó y puso un brazo alrededor de mi cintura, apoyando ligeramente su cabeza en mi hombro. «Laura me enseñó eso a mí también», dijo él, «que el amor no necesita ser una lucha, que puede ser un descanso». Ella suspiró. «Y lo necesitábamos, hijo, los dos». Más tarde, cuando ya estábamos por irnos, su madre me acompañó hasta la puerta. Adrián estaba un poco más atrás, terminando de ponerse la chaqueta. Ella me tocó el brazo suavemente. «Quiero decirte algo antes de que te vayas». La miré con atención. «Gracias por quedarte», dijo en voz baja. «Gracias por no irte cuando te traté mal. Gracias por sostener a mi hijo sin quitarme a mí. Gracias por enseñarme sin exigirme nada». Sentí que mis ojos se humedecían. «Solo quería que me viera», respondí, «y quería verte a ti también». Ella me sostuvo la mirada, con un cariño tan sincero que parecía un abrazo. «Y ahora lo hago», dijo. «Te veo con claridad». «Yo también», a usted respondí. En ese momento, Adrián se acercó. «¿Todo bien?», preguntó. «Todo bien», dije. Su madre sonrió. «Cuídense mucho, los dos». En el auto, durante un rato, nadie habló. Era un silencio lleno, un silencio de cosas procesándose, de emociones asentándose, de momentos que necesitan quedarse quietos para no romperse. Finalmente, Adrián tomó mi mano y dijo: «¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?». «¿Qué?». «Que no hubo lucha, no hubo guerra, no hubo gritos, solo verdad, suave, constante, tuya». Me apoyé en su hombro, sintiendo cómo esa frase me envolvía. «No quería demostrar nada», respondí, «solo quería estar desde la verdad». «Y por eso, todo se acomodó», dijo él en voz baja. Esa noche, ya en casa, me senté frente a mi cuaderno y escribí: «Hay encuentros que no se fuerzan, que llegan despacio, que se construyen con paciencia. Y cuando finalmente florecen, lo hacen porque el corazón ya no tiene miedo». Así es como el amor, el real, une historias que parecían imposibles. Cerré el cuaderno despacio, sintiendo que la historia que estábamos viviendo había dejado de ser un camino incierto para convertirse en un hogar. No porque todos estuviéramos de acuerdo, no porque todo fuera perfecto, sino porque, por fin, todos habíamos decidido construir bonito, juntos. Los días posteriores a aquella cena quedaron grabados en mi memoria con una suavidad especial, casi como si hubieran sido tejidos con un hilo más fino que el del resto de mis días. Había una calma profunda en mi interior, una sensación de que algo había encontrado el lugar exacto donde debía reposar. No era solamente paz con su madre. Era paz conmigo misma, con mi historia, con mi forma de amar. Una mañana de domingo, desperté antes que Adrián. Me levanté despacio para no moverlo y fui a la sala con una manta ligera sobre mis hombros. El sol comenzaba a entrar por las cortinas, dejando rayos dorados sobre la alfombra. Me senté en el sofá y abrí mi cuaderno.
No para escribir algo profundo, ni una frase perfecta, solo para dejar salir lo que sentía. La vida tiene una manera sutil de acomodarse cuando una deja de empujar lo que no está listo. Cerré el cuaderno y respiré hondo. Había sido un camino largo, lleno de silencios duros y miradas que dolían, pero también lleno de paciencia, ternura y un amor que no pidió permiso para existir, pero sí aprendió a caminar con respeto. Unos minutos después, Adrián apareció en la sala, con los ojos aún soñolientos y el cabello despeinado. Se sentó a mi lado, apoyó su cabeza en mi hombro y me abrazó la cintura como si ese gesto fuera la forma más pura de empezar el día. «Estás despierta muy temprano», murmuró. «No podía dormir más», respondí, acariciando su cabello. «Te siento tranquila», dijo con esa voz suya que siempre sonaba a sinceridad, como si algo hubiera terminado de asentarse. Sonreí. Creo que lo hizo. Más tarde, mientras desayunábamos, Adrián recibió un mensaje de su madre. Lo abrió, lo leyó con cuidado y luego me pasó el teléfono. El mensaje decía: «Gracias por construir bonito conmigo también». Mis ojos se suavizaron. Era la frase del reloj, pero esta vez dirigida hacia mí. «Creo que ahora ustedes dos tienen su propio lenguaje», dijo Adrián, riendo. «Creo que sí», respondí, con una emoción que se me quedó atrapada en el pecho. Ese mismo día decidimos visitarla. Cuando llegamos, nos recibió en el jardín. Estaba regando las hortensias que habíamos plantado juntas. Las flores ya mostraban tonos más definidos, un azul profundo que parecía anunciar algo. «Miren», dijo, agachándose. «Están floreciendo antes de lo que pensé. Están hermosas», respondí. «Como ustedes», añadió, mirándonos a ambos. Caminamos entre las plantas con tranquilidad. Ella me tomó del brazo, un gesto pequeño, pero lleno de cercanía. Un gesto que, meses atrás, hubiera parecido imposible. «Quería hablar contigo», dijo mientras avanzábamos hacia la mesa del jardín. «Dígame». Nos sentamos. Ella respiró profundo antes de continuar. «He estado pensando en cómo comenzó todo entre nosotras y en cómo estamos ahora. Y quiero que sepas que, aunque tardé en entenderlo, me alegra mucho que estés en la vida de mi hijo. Él necesitaba un amor que lo sostuviera sin exigirle ser perfecto. Y tú haces eso sin darte cuenta. Él también me sostiene», respondí. «Sí», dijo ella, sonriendo, «pero lo tuyo tiene una forma distinta. Una forma que él necesitaba». Me quedé en silencio un momento, no por falta de palabras, sino porque quería guardar cada una de las suyas. Yo crecí pensando que el amor era protección, continuó, que debía cuidar todo, controlar todo, pero tú me enseñaste que hay otro tipo de amor, el que acompaña sin apretar. Mis ojos se humedecieron. «Gracias por decirlo suavemente. Gracias por enseñármelo», respondió ella. Cuando Adrián volvió con unas tazas de té, nos encontró tomadas de la mano, hablando con calma. Se detuvo un segundo para observarnos, como si esa imagen significara algo enorme para él. «¿Me perdí de algo?», preguntó. «De mucho», respondió su madre con una sonrisa. «Pero de lo bueno», añadí yo. Más tarde, cuando ya estábamos por irnos, ella me abrazó. No un abrazo tímido, no un abrazo breve, un abrazo lleno, sincero. Uno de esos que sellan algo, que cierran un capítulo y abren otro. Laura susurró: «Gracias por entrar en mi vida», no como una amenaza, sino como una verdad. La abracé con el alma entera. «Y gracias por dejarme entrar», respondí. Esa noche, en casa, me recosté en el pecho de Adrián. Él me acarició el cabello mientras mi respiración se alineaba con la suya. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. «Sí», respondí. «Muy bien. Siento que todo encajó». «¿Encajó?», repitió él, besándome la frente porque tú no dejaste de ser tú. Cerré los ojos con una sonrisa tranquila, porque al final todo este camino había sido una lección profunda. No necesitaba demostrar mi valor.
Solo necesitaba habitarlo, y cuando lo hice, el mundo que antes me cerraba la puerta aprendió a abrir ventanas.